Bien, vamos a ver este punto previo a Nietzsche, la influencia de Schopenhauer en su filosofía, en la filosofía de Nietzsche. Schopenhauer rechaza la teoría idealista de Hegel, ya habíamos visto como Marx también de alguna manera pues la critica y de alguna manera también pues no está muy de acuerdo con ella. Y para Schopenhauer la herramienta intelectual más elevada de conocimiento de la realidad es la intuición, esa capacidad profunda que el ser humano tiene del conocimiento de la propia realidad, del corazón de la realidad. Dice que la realidad más elemental de uno mismo, la realidad fundamental de todo, esa fuerza que tira para adelante del ser humano de la realidad es la voluntad de vivir. Esa es una expresión, es un concepto de Schopenhauer que luego aparece mucho en Nietzsche, ¿no? La voluntad de vivir, podríamos definirlo como es el absoluto que está presente en toda la realidad, ese elemento que podemos encontrar en toda la realidad, en los seres humanos, tanto en los animales como en los vegetales, incluso también en el mundo inorgánico, ¿no? La piedra que se resiste a la erosión, ¿no? Esa voluntad de querer seguir a pesar de las dificultades, ¿no? Y esa voluntad de vivir es una realidad que, bueno, pues no está en el espacio y en el tiempo, sino que cuando se despliega, cuando se da en el mundo, en el tiempo, en el espacio, pues se divide en muchas cosas esa voluntad de vivir, ¿eh? Eso es lo que hace que las cosas, los elementos, los seres que habitan esta tierra se devoren unos a otros para sobrevivir, ¿no? Como parece que como para sobrevivir tienes que, pues los gatos se comen a los gatones, los lobos a los gatos. Bueno, Schopenhauer entonces así constata que la voluntad de vivir inevitablemente impone muerte, dolor y guerras interminables al ser humano y a todo lo que existe, ¿no? Podríamos decir que esa voluntad no es una realidad individual, es una realidad que se despliega en el tiempo y en el espacio en muchos seres y luego siempre va a ser una realidad insatisfecha, nunca satisfecha, por mucho que queramos hacer cosas, tener cosas, experimentar, etcétera, nunca vamos a dar por satisfecho este deseo, esta voluntad de vivir, ¿eh? A diferencia de los demás seres que no saben que es imposible eh, pues dar culmen a esa voluntad de vivir, los seres humanos se dan cuenta de que esa voluntad nunca podrá ser satisfecha, ya que la muerte siempre acaba por destruir las aspiraciones humanas, ¿no? De aquí Schopenhauer sacará que la felicidad humana es imposible, es algo ya recurrente, también Schopenhauer bebe mucho de las filosofías orientales, del budismo, del hinduismo, y dice que es imposible porque el deseo siempre será algo insatisfecho y causa dolor. Eso es una idea que ya hemos repetido en alguna ocasión. El deseo es como si tuviésemos siempre ese deseo de desear, pero una vez consumido o satisfecho ese deseo, no se apaga el deseo, sino que vuelve a nacer, ¿no? Y eso de alguna manera pues provoca malestar en el ser humano, ¿no? El hombre, el ser humano persigue siempre fines absurdos y vacíos, como pueden ser los objetos, los placeres, las experiencias, ¿no? O bien que son inalcanzables, como la felicidad. Ante este pesimismo, ante esta manera de ver la vida como una lucha, como un deseo de vivir, Schopenhauer considera que el suicidio no es un absoluto una solución válida, ¿no? La conclusión, claro, de un ser humano que dice, bueno, pues si mi vida va a ser sufrimiento y jamás voy a poder superarlo, pues a lo mejor la vía del suicidio puede ser una vía, ¿no? Dice que no, ¿no? Que Schopenhauer habla de caminos de liberación de este dolor, y uno de ellos es la propuesta hinduista y budista del ascetismo, es de renunciar radicalmente a la voluntad de vivir, es decir, renunciar a todo aquello que nos pueda provocar pues un cierto malestar. Bueno, pues esto es un poquito este primer punto introductorio que, como veremos, aparece mucho en Nietzsche.